A punto de cumplir los 20 años como médico, la vida que tan meticulosamente había construido comenzó a desmoronarse. Deudas, amantes, preguntas incómodas, dudas y más dudas a su alrededor que no supo responder. Así que pensó que aquel era el momento perfecto para poner fin a todo, incluso a su propia vida. Pero como todo lo que llevaba años haciendo, eso también fue una farsa. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo el caso de Jean-Claude Roman, un hombre que tuvo una vida construida sobre mentiras, haciéndose pasar por médico e investigador de la Organización Mundial de la Salud durante años. En 1993, cuando ese mundo ficticio se desmoronaba, cuando hasta su esposa comenzó a sospechar, decidió acabar con todo y de este modo evitar someterse a una vergüenza pública que consideraba insoportable. Su caso refleja hasta qué punto la manipulación y el autoengaño impactaron en la vida de un hombre que disfrutó de una existencia privilegiada que realmente solo tenía de prestado. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas. Así que no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestro protagonista del caso de hoy, Jean-Claude Roman, nació el 11 de febrero de 1954 en Lons-le-Saunier, Francia, y creció en Clair-le-Lac, un pequeño pueblo francés de apenas 10.000 habitantes, ubicado en la frontera con Suiza. Su padre, cuyo nombre es Aimé, era el administrador de una explotación maderera, mientras que su madre, Anne-Marie, se dedicaba a las tareas domésticas. Los Roman eran una familia de la zona bastante conocida porque durante generaciones siempre se habían dedicado a la administración forestal en la región del Jura. Esto significa que se encargaban prácticamente de todo lo relacionado con los bosques y la madera de la zona. Organizaban la tala de árboles, se aseguraba que ésta se hiciera de manera sostenible y también gestionaban la venta de esta madera. En definitiva, eran los custodios de estos bosques y de los beneficios económicos que le generaban a la comunidad. Como os podéis imaginar, durante mucho tiempo los bosques y su madera fueron la principal fuente de ingresos de esta zona, con lo cual la palabra de las personas que llevaban este negocio eran fundamentales. Los Roman eran conocidos por su seriedad, por ser personas muy trabajadoras y profundamente religiosas, con unos valores muy sólidos. Según sus vecinos, la palabra de un Roman valía tanto como un contrato escrito. Anne-Marie, la madre, era una mujer muy tímida, pero que tenía muy mala salud. Aunque no se sabe a ciencia cierta qué tenía, es bastante probable que padeciera una depresión bastante grave. Además, su depresión estaba agravada por una serie de problemas físicos por los que fue hospitalizada en repetidas ocasiones. Tuvo 2 embarazos ectópicos que incluso pusieron en peligro su vida y que seguramente afectarían bastante a su salud mental. Una salud mental que en aquella época era un tema tabú y más, como os digo, en esta sociedad tan cerrada en la que la familia Román era una especie de baluarte y el hecho de padecer un problema psíquico suponía un problema de credibilidad. Esta forma de encubrir los problemas y demostrar de cara a los demás que en realidad pasaba otra cosa puede que influyera bastante en Jean-Claude cuando era niño. Jean-Claude era hijo único y su infancia fue bastante tranquila, a pesar de las preocupaciones que generaba la frágil salud de su madre. Por otra parte, su padre era un hombre muy serio, que tendía a no contar a los demás los problemas que pudiera haber, no solo para no preocuparles, sino también para no decepcionarles. Además de que raramente dejaba traslucir algún tipo de emoción. Jean-Claude, que era hijo único y vivía un poco en su mundo, alejado del resto de niños,
tendió a imitar el comportamiento de su padre. Jean-Claude asistió a la escuela primaria local y desde muy pequeño Jean-Claude destacó por ser un niño tranquilo, introvertido y bastante responsable. Era obediente, le gustaba leer y era lo que podríamos decir un niño bastante serio. Durante la adolescencia asistió a la escuela secundaria en los Lesanier y aquí también fue un chico bastante solitario, tímido e introvertido. No destacaba en los deportes, pero sí que destacaba en los estudios. Tras graduarse decidió prepararse para ingresar en el cuerpo forestal para seguir con la tradición familiar. Así que se inscribió en el curso preparatorio de agrotecnia en una prestigiosa escuela de Lyon. Sin embargo, ese año en Lyon fue bastante complicado. Se supone que sufrió algún tipo de acoso, aunque esto no está documentado, y ante las humillaciones Jean-Claude decidió seguir el curso de manera remota. A Jean-Claude no le debía gustar mucho esto de ser ingeniero forestal, así que decidió abandonar esta carrera e inscribirse en la medicina. Posteriormente contó que le gustaba más la medicina, no porque realmente le gustara la disciplina en sí, sino porque los médicos estaban más reconocidos socialmente. Bueno, aquí ya empezamos a ver la personalidad, está asomando la patita la personalidad de Jean-Claude. Nuevamente se matriculó en Lyon, medicina, y allí también estaba una prima lejana suya llamada Florence Crolet, de quien Jean-Claude había estado enamorado en secreto durante años. Florence era completamente diferente a Jean-Claude, no solo físicamente, porque Jean-Claude no era precisamente una persona muy agraciada. Florence era, como os digo, todo lo contrario, no solo físicamente, sino también socialmente. Tenía una personalidad muy extrovertida, era muy sociable, tenía un montón de amigos. Bueno, justo lo contrario de lo que era Jean-Claude. Evidentemente, esta chica era la única persona a la que Jean-Claude conocía en Lyon, así que yo creo que esta mujer se sintió un poco obligada a incluirle dentro de un grupo de amigos que, por otra parte, nunca le hicieron demasiado caso a Jean-Claude, excepto un chico que se llamaba Luc. Luc era, nuevamente, todo lo contrario a lo que era Jean-Claude. Era una persona carismática, muy segura de sí misma y además provenía de una larga estirpe de médicos. Durante el segundo año de medicina, Jean-Claude y Florence empezaron una relación. Sin embargo, Florence poco después terminó el romance, argumentando que prefería ser solo su amiga. Esta ruptura dejó a Jean-Claude completamente devastado y cayó en una profunda depresión que mantuvo en secreto, como había aprendido a hacer y como había visto en casa durante tanto tiempo. Entre la depresión, que había estado en la cama, que no quería estudiar y que básicamente se había dedicado a rascarse la barriga durante todo el año, pues le quedaron asignaturas para septiembre. Así que en 1975 se enfrentaba a un examen crucial para poder pasar de curso, pero según él no sonó el despertador cuando tenía que levantarse para ir al examen, así que por supuesto no fue al examen. Sin embargo, mintió a todo el mundo diciendo que había aprobado. Esta mentira fue el comienzo de una bola de nieve que creció de manera incontrolable, convirtiéndose en la red de mentiras que luego fue toda su vida, básicamente. Como todo el mundo asume que ha pasado el examen, pues en teoría ese año que estaba en segundo, pues en teoría ya estaba en tercero. Sin embargo, en vez de asistir a clase, se recluyó en su estudio, un estudio en Lyon que le habían comprado sus padres mientras estaba estudiando, y no asistía a clase ni hacía absolutamente nada. Tanto es así que Luc, este chico extrovertido de la pandilla de Florence, fue a su casa a ver qué le pasaba. Jean-Claude le dijo que estaba muy estresado, que se encontraba bajo mucha presión y que había sufrido una especie de colapso y que por eso no asistía a clase. Pero sobre todo, esta presión y este estrés se lo había causado que tenía un linfoma. Un linfoma es un tipo de cáncer que puede permanecer latente durante años sin síntomas, pero que
puntualmente en algún momento puede desencadenar alguna enfermedad grave, aunque no tiene que ser necesariamente mortal. Esta mentira, diseñada de manera bastante inteligente, le fue especialmente útil para que sus amigos le trataran con más cariño, con más cuidado y justificaran su torpeza social o la lentitud que podía mostrar en algunos momentos en los estudios, diciendo, claro, es que el pobre está enfermo, es normal que esté así. Incluso Florence se apiadó de él y decidió retomar su relación. A partir de ese momento, Jean-Claude empezó a revivir nuevamente e incluso regresó a la universidad. Pero vamos a ver, vosotros os preguntaréis en este punto cómo lo hacía si no había aprobado y no estaba estudiando en el tercer año. Pues simplemente se reinscribió en el segundo año una y otra vez durante 12 años. Jean-Claude estuvo estudiando 12 años segundo de medicina, entre 1974 y 1986. Y si os preguntáis cómo es esto posible, pues no se sabe bien. Algún problema administrativo, pero tuvo la suerte de que nadie se dio cuenta que estuvo 12 años inscrito en segundo curso. Él seguía fingiendo que estaba estudiando la carrera, incluso fingió que la había acabado. Pero en el colmo de la tontuna es que incluso estudiaba para poder hablar con sus compañeros de las asignaturas que había en cuarto, en quinto, de dónde hacía las prácticas, etc. Alucinante. Y mientras tanto seguía saliendo con Florence, que había abandonado la carrera de medicina y decidió finalmente graduarse en farmacia, hasta que en el año 1984 la pareja se casa. Florence ya se encontraba trabajando en una farmacia, mientras que Jean-Claude contó que le habían contratado en un hospital de París. Y como no quería quedarse viviendo en París, pues al poco tiempo afirmó que le habían contratado como investigador en el prestigioso Instituto INSERM de Lyon y luego en la Organización Mundial de la Salud. Anda que se inventó que le habían contratado en cualquier clínica privada de 3 al cuarto. En la Organización Mundial de Salud. Oye, ya que mientes, pues hazlo a lo grande, ¿no? Pero es que no solo es que le hubieran contratado en la Organización Mundial de la Salud, es que le habían contratado como jefe de un grupo de investigación. ¿Cómo te quedas? Así que la pareja, que ya tenía 2 hijos, Caroline y Antoine, se mudó a la ciudad de Ferney-Voltaire, una pequeña ciudad francesa cerca de Ginebra. En Ginebra es donde está la sede de la OMS. Y allí también estaba su amigo Luc, que se hizo médico de familia, y otro amigo Jack, que abrió una farmacia, y en esta farmacia es donde trabajaba Florence. La pareja vivía en un pequeño apartamento de 2 habitaciones y sus amigos siempre les decían que tenían que mudarse a una casa más grande porque con el sueldazo que tenía Jean-Claude en la OMS, pues que eso de quedarse en un apartamento era como de pobres. Jean-Claude, que siempre fingía ser un hombre sin gustos caros y nada derrochador, decía que prefería llevar una vida más simple, alejada del materialismo, cuando la verdad es que no podían permitírselo, porque estaban viviendo del sueldo que ganaba Florence como farmacéutica y del dinero que le había dado la venta del apartamento que tenía cuando era estudiante, que en vez de darle el dinero a sus padres se lo había quedado él. Pero vale, con ese dinero pudo mantenerse un tiempo. Os preguntaréis cómo se mantuvo después. Bueno, pues ideó una red de mentiras según la cual él podía invertir el dinero libre de impuestos porque como trabajaba en Suiza tenía contactos con unos bancos que le daban el 18% de rendimiento y entonces un montón de familiares le confiaron dinero para que él lo invirtiera a cambio de una elevada rentabilidad. Y de este dinero que le dieron sus familiares para invertir es de lo que vivía Jean-Claude. Bueno, Jean-Claude y su familia. Tanto es así que finalmente se compraron una gran finca en una localidad fronteriza con Suiza, donde vivían muchos trabajadores de la OMS, y esto por supuesto reforzó esa mentira de que trabajaba en la OMS. ¿Y cómo hacía creer que trabajaba en la OMS? Pues bueno,
Jean-Claude se levantaba cada mañana, llevaba a sus hijos al colegio, cruzaba la frontera con Suiza y entraba en la biblioteca de la OMS y allí cogía papeles, folletos, todo lo que tuviera un logotipo de la OMS, lo metía en su cartera y volvía a casa. Y así cada día. Y cuando no le apetecía ir a la biblioteca, pues se quedaba en el coche o se daba una vuelta por el bosque o se iba a una cafetería. Y así un día tras otro durante años y años. Incluso afirmó que daba clases en la Universidad de Dijon y cuando se supone que iba a dar clases aprovechaba para ir a ver a sus padres de vez en cuando. Jean-Claude había construido una rutina ficticia que mantenía desde hacía 18 años y para todos los que le rodeaban era el doctor Romand, un investigador médico de mucho éxito y un padre ejemplar. Pero la realidad, como os podéis imaginar, era muy, muy distinta. Jean-Claude llevaba una vida envuelta en misterio y en mentiras, que sostenía gracias a que sus amigos sabían que no podían nunca llamarle al número de la oficina y que si querían hablar con él debían dejarle un mensaje en el busca. Y además, sus reuniones sociales tenían una regla muy, muy clara, es que no se hablaba de trabajo. No hablaba de trabajo ni siquiera con su mujer. Y para colmo de sus delirios, Jean-Claude se inventaba viajes al extranjero por conferencias o reuniones científicas súper importantísimas. Y entonces lo que hacía es que se iba al aeropuerto y se hospedaba en un hotel cerca de allí. Y si decía que iba a Brasil, pues se compraba una guía de Brasil, se la estudiaba meticulosamente, compraba 3 o 4 souvenirs que podían provenir del país donde se supone que iba y eran los regalos que le llevaba a su familia de todos sus múltiples viajes. Jean-Claude, por supuesto, seguía viviendo del dinero que le habían confiado sus familiares, entre ellos la indemnización por jubilación de su padre e incluso una indemnización por despido de su suegro, del padre de Florence. Justo el padre de Florence fue el primero que le pidió a Jean-Claude que le diera parte del dinero que le había confiado para invertir porque se quería comprar un coche bastante caro. Y este es el primer incidente oscuro en la vida de Jean-Claude. Y es que poco después de que le pidiera el dinero, en octubre del 88, su suegro sufrió una caída fatal por las escaleras mientras estaba solo en casa con Jean-Claude. Mucho tiempo después se investigó este incidente y no encontraron pruebas de que Jean-Claude fuera el autor de una muerte tan repentina, tan sospechosa y tan conveniente. Y además Jean-Claude siempre ha negado que él hiciera nada. Pero raro suena, rarísimo. Y el golpe de suerte de Jean-Claude no termina aquí, porque la madre de Florence, con la muerte de su marido, decide vender la casa y el 1.000.000 de francos que obtuvo de la venta se lo dio a Jean-Claude. 1.000.000 de francos que a día de hoy, con la calculadora de inflación y la conversión a euros, equivaldrían a unos 300.000 euros. Con ese dinero, Jean-Claude compró una casa nueva para toda la familia. En los años siguientes, Jean-Claude se apropió de otros 800.000 francos, obteniéndolos de sus propios padres, de su tío e incluso de la hermana de su difunto suegro. A la hermana le vendió que tenía un tratamiento experimental contra el cáncer que sufría su esposo, y le cobró sumas exorbitantes por unas cápsulas de un supuesto tratamiento, que en realidad eran un simple placebo. Y hasta aquí la verdad es que Jean-Claude había tenido una suerte increíble, pero su vida comenzó a desmoronarse cuando se enamoró de otra mujer. Jean-Claude se enamoró perdidamente de Chantal, que era la exmujer de un conocido, de un hombre que pertenecía a su grupo de amigos. Era una mujer, al parecer, muy guapa y muy sofisticada, con la que Jean-Claude comenzó una relación y a partir de ese momento empezó a viajar regularmente a París con el pretexto de que tenía que trabajar allí. La llenó de regalos carísimos como anillos de esmeraldas y diamantes,
cenas caras, viajes costosísimos, bueno, pieles, todo lo que se le antojaba a Chantal, él se lo compraba. Su vida cotidiana también se resintió, cada vez estaba más distante de su familia y de sus amigos, y su cambio físico había sido bastante notable. Se vestía de otra manera, había adelgazado un montón, se cuidaba muchísimo, y esto llamó mucho la atención no solo a su familia, sino también a su amigo Luke. Cuando Luke le preguntó qué estaba haciendo, por qué estaba así de raro, Jean-Claude le confesó que tenía un amante. Pero además de todo ello, Jean-Claude tenía una gran ansiedad porque él sabía que estaba viviendo en una mentira que en algún momento iba a tener que contar, que en algún momento iba a tener que ponerle fin porque el dinero se le estaba acabando y además cada vez más rápido porque no hacía más que gastarlo en Chantal. Así que Jean-Claude incluso tuvo un ataque de pánico que le obligó a llamar a Luke porque estaba convencido de que iba a morir. Luke le insiste en que todo esto es consecuencia de las mentiras que está teniendo con su mujer a causa de su amante y le dice que lo que tiene que hacer es confesarle todo a Florence. Pero Jean-Claude no está dispuesto en absoluto. De hecho, pocos días después de este ataque de pánico se marcha de viaje romántico a Roma con Chantal, pero justo al final del viaje Chantal decide poner fin a la relación. Y para colmo de la humillación, Chantal le dice que es que realmente nunca le ha querido porque le considera una persona muy triste. Jean-Claude entra en una profunda depresión que incluso le da tentaciones de quitarse de en medio. Tanto es así que se lanza al vacío, pero está en una montaña y unos arbustos impiden que vaya más allá. Para justificarlo, a su mujer le dice que ha tenido un accidente de tráfico. Como no es capaz de poner fin a su depresión de ninguna manera ni quiere ir al médico para que le trate, se inventa una nueva mentira y es que ese linfoma que estaba apareciendo pues ha regresado y entonces se queda en cama fingiendo estar enfermo durante meses, cuando en realidad lo que tiene es una depresión porque lo ha dejado su amante. Y una vez más haciéndose la víctima y después de llamar hasta 8 y 10 veces a Chantal cada día, Chantal accede a regresar con él. Al reanudarse la relación, pues vuelven otra vez las cenas carísimas, los regalos, los viajes. Se van 5 días a Leningrado, pero nuevamente Chantal vuelve a dejarle y empieza una relación con un cardiólogo. Jean-Claude se entera de todo esto y nuevamente vuelve a entrar en otra depresión. Pero por otra parte, a Chantal también la engaña en los asuntos financieros. Porque claro, como él puede invertir el dinero con un 18% de rentabilidad, pues Chantal le pide que invierta los 900.000 francos que tiene de la venta de un estudio en París, pero cuando termina la relación Chantal necesita dinero y empieza a presionarle para que lo devuelva. Jean-Claude está desesperado porque se ha gastado todo el dinero de Chantal y no tiene manera de devolverlo ni sabe a quién pedírselo. Jean-Claude empieza a darle largas a Chantal mientras intenta encontrar alguna salida, pero no hay manera. Paralelamente, Florence empieza a sospechar cosas raras porque en el colegio de sus hijos habla con una madre que le dice que si van a llevar a los niños a ver el árbol de Navidad de la OMS, que es una tradición entre los trabajadores y que todo el mundo lleva siempre a sus hijos, y Florence se sorprende de que Jean-Claude no le haya dicho nunca nada. Él insiste en que vayan allí. Jean-Claude no sabe cómo deshacerse del problemita. Y además un miembro del consejo escolar con el que había tenido una disputa Jean-Claude intentó ponerse en contacto con él y este hombre también trabajaba en un organismo oficial en Ginebra y tenía un listado de todos los trabajadores de estos organismos y no encuentra el teléfono de Jean-Claude por ningún sitio. Y por supuesto también le extraña bastante. Le extraña tanto que se lo cuenta a Florence y Florence no sabe darle ninguna explicación. Pero claro, este incidente sumado a lo del árbol de Navidad y un montón de detallitos pues ya la tienen bastante mosqueada.
Cuando Jean-Claude se entera, entra en barrena y piensa que ha llegado el momento de quitarse de en medio. Son las Navidades, pero dice que va a esperar, se dice a sí mismo que va a esperar a que terminen para no arruinar las fiestas de su familia y que se va a quitar de en medio, pues eso, después de Año Nuevo. Jean-Claude intenta en repetidas ocasiones escribir cartas de despedida a sus padres, a su mujer y a sus hijos, pero no se encuentra capaz. Él piensa que van a tener un efecto tan devastador en la vida de su familia que cree que es mucho mejor es hacer otra cosa. Y esa otra cosa es acabar con ellos. Claro que sí, ¿dónde va a parar? Antes de acabar con su vida es mucho mejor acabar con la de los demás porque así no se decepcionan. ¿Qué os parece? Para ello, Jean-Claude compró un arma y llevó a cabo un meticuloso plan que tenía programado al minuto. Sin embargo, con Florence no acaba con el arma, sino con un rodillo de estos de amasar. Acostó a su mujer en la cama y la tapó con un edredón. Luego despertó a sus hijos, les preparó el desayuno y vio junto a ellos la televisión. Posteriormente subió con su hija a la habitación y acabó con ella de un disparo, y luego con su hijo. A ambos los dejó tendidos en la cama. Tras eso se cambió de ropa y se fue a casa de sus padres. Allí, mientras simulaba revisar una avería en la parte superior de la casa, acabó con su padre nuevamente de un disparo por la espalda y después con su madre igual, lo que pasa que intentó hacerlo por la espalda, pero su madre se giró en el último momento. Nuevamente volvió a cambiarse de ropa, pero antes acabó también con la vida del perro. Tras eso, se dirigió a París a ver a Chantal. Recogió a Chantal en su casa con el pretexto de llevarla a cenar a una casa de campo que tenía un amigo suyo, y en el trayecto le hizo bajar del coche con la excusa de darle un collar. La otra, como estaba tan acostumbrada a que le hiciera regalos de ese tipo, le pareció de lo más normal. Así que se bajó del coche y en lugar de darle un collar intentó ahogarla. Chantal se resistió tanto que Jean-Claude fue incapaz de llevar a cabo la acción que tenía planeada y no tuvo más remedio que perdonarle la vida. Chantal se libró de milagro, la verdad. Tras eso dejó a Chantal en casa y él regresó a donde vivía con su mujer y sus hijos y pasó varias horas viendo la televisión. Posteriormente esparció gasolina por toda la casa, incluso por encima de los cuerpos de su mujer y sus hijos, y tomó 20 comprimidos de una sustancia que llevaba caducada más de 10 años. Se supone que esta sustancia le iba a dejar completamente adormecido y que no se iba a enterar de nada del incendio que pretendía provocar. Pero claro, nuevamente vuelve a hacer una chapuza como un templo. Como cuando se tiró al vacío encima de unas zarzas, pues lo mismo. Se toma unos somníferos caducados y además provoca el incendio a las 4 de la mañana cuando él sabe de sobra que esa es la hora a la que llegan los basureros. Por supuesto, claro, los basureros ven las llamas, llaman a los bomberos llegan, apagan las llamas y sacan los cuerpos carbonizados de su mujer y sus hijos, pero a él le sacan con vida. Entre otras cosas, le sacan con vida porque a pesar de haber tomado eso que está caducado, pues claro, no le había hecho efecto y cuando empezó a entrar el humo abrió las ventanas. Claro, los bomberos le localizaron, pues eso, nada más llegar. Cuando los investigadores se hicieron cargo del caso, lo primero que hicieron fue ir a ver a los padres para explicarles lo que había pasado y cuál fue su sorpresa que encontraron también los cuerpos del padre, de la madre y del perro allí. Así que ya aquello les parecía extremadamente raro y empezaron a investigar toda la vida de Jean-Claude y ahí fue cuando descubrieron que no trabajaba en la OMS y que llevaba mintiendo toda la vida. Pero Jean-Claude estaba en el hospital en coma, estuvo 3 días en coma y no sabía nada de estas investigaciones. Cuando despertó, la policía le preguntó qué había pasado y él dijo que un hombre vestido de negro había entrado en la casa y
había acabado con su mujer y sus hijos y había provocado el fuego. Cuando le preguntan por lo que le había pasado a sus padres, él dice que él sería incapaz de hacer algo así, y para negar lo que había hecho citó las escrituras. Y cuando le preguntaron por qué había dicho que trabajaba en la OMS cuando no lo hacía, él dijo que es que en realidad era consultor científico en un instituto secreto financiado por el mundo árabe. En fin, el perro se comió los deberes. Tras 7 horas de interrogatorio, al final terminó confesándolo todo. Y la policía estaba bastante alucinada con la actitud de Jean-Claude, que en un principio fue como bastante altivo, fíjate lo que he hecho y qué listo he sido todo este tiempo, pero luego poco a poco empezó a llorar y a mostrar tristeza, o sea, una bipolaridad alucinante. Tan raro era el comportamiento de Jean-Claude que después de 4 psiquiatras ninguno fue capaz de dar un diagnóstico claro de lo que le pasaba. Unos decían que tenía narcisismo, otros decían que era un psicópata, otros decían que estaba deprimido. Bueno, en fin, que ninguno era capaz de dar con un diagnóstico concreto. Finalmente, 3 años y medio después de los hechos, concretamente el 25 de junio de 1996, comenzó el juicio contra Jean-Claude. Jean-Claude, que empezó el juicio muy tranquilo, guardando las formas y con una gran compostura, finalmente perdió el control durante un par de sesiones. Tanto es así que en una de ellas tuvo hasta fuertes convulsiones y los guardias tuvieron que sacarle de la sala. Por el juicio desfilaron muchísimos testigos, la mayoría vecinos y amigos de Jean-Claude, y todos ellos decían lo mismo, que nunca jamás en la vida sospecharon nada, a pesar de que tras las investigaciones la policía está bastante convencida de que el detonante para todo lo que ocurrió fue que Florence había descubierto lo que pasaba. Una de estas personas que tenía que acudir al juicio en calidad de testigo y además de demandante era Chantal, pero finalmente Chantal no se presentó al juicio aduciendo problemas de salud. A lo largo del juicio, evidentemente, flotó siempre en el ambiente una pregunta bastante crucial, y es que ¿cómo lograron tantas personas creer las mentiras de Jean-Claude durante tanto tiempo y que ninguno sospechara nunca nada? La explicación la dieron unos expertos según la teoría de la disonancia cognitiva de Léon Festinier. Según esta teoría, cuando enfrentamos ideas demasiado conflictivas, se crea en nuestro cerebro un malestar psicológico que nos lleva a reinterpretar la realidad para reducir esta tensión. Por lo visto, este fenómeno explicaría por qué su esposa y sus padres, incluso sus amigos, nunca cuestionaron sus mentiras. Aceptar la verdad hubiera sido demasiado traumático para ellos, así que en su interior prefirieron seguir creyendo. Este juicio, que fue muy mediático, presentó además otro elemento bastante impactante, y es que se reveló que Chantal no era la única amante. Había mantenido también un romance con la maestra de sus hijos. Tras su arresto, esta mujer le escribió un montón de cartas y se inició entre ellos una relación romántica, algo que, por supuesto, escandalizó al tribunal, a los medios de comunicación, al público y a toda Francia. Cuando llegó el día del veredicto, Jean-Claude tuvo la oportunidad de dirigirse al tribunal y en su declaración pidió perdón a todos los que habían sufrido por su culpa y negó cualquier participación en la caída accidental de su suegro por las escaleras. Sin embargo, esto no sirvió absolutamente de nada y tras 5 horas de deliberación, el 6 de julio de 1996 fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de beneficios durante 22 años. Sorprendentemente, después de 26 años en prisión, el 25 de abril de 2019 obtuvo la libertad condicional gracias a una sentencia de apelación. Fue liberado el 28 de junio de ese año con la obligación de llevar un brazalete electrónico durante 24 meses. Durante este periodo se refugió en un monasterio benedictino donde se dedicó a la oración y las obras de caridad. Y tiene prohibido contactar con las familias de las víctimas
y permanece bastante lejos de los focos mediáticos, viviendo en teoría en aparente tranquilidad. Me parece un final muy suave para un monstruo como era él, la verdad. Un hombre que fue capaz de llevar a cabo 5 asesinatos a sangre fría contra sus propios familiares, contra sus hijos, contra sus padres. Un hombre que planeó acabar consigo mismo de una manera tan chapucera, pero fue tan certero con la de los demás, es que me parece un engaño más. Y aunque hay gente que justifica sus actos por problemas mentales, por la infancia de mentiras y por todo eso, sinceramente, yo no le justifico en absoluto. Para mí, aunque yo no soy psiquiatra, es un narcisista de manual, un mentiroso compulsivo y un asesino despreciable, que por supuesto no merece estar en libertad. Pero bueno, es mi opinión. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Un caso muy conocido del que todos seguramente hayáis oído hablar. Tengo que deciros que para hacer este caso me he basado en un libro, bueno, en algunas crónicas periodísticas, pero fundamentalmente en un libro que se llama El adversario, de Manuel Carrer. Es un libro cortito que os recomiendo muchísimo porque es buenísimo. Es un escritor muy, muy brillante, premio Princesa de Asturias de las Letras, que escribió este libro gracias a la correspondencia que mantuvo con Jean-Claude Roman mientras este estaba en prisión y también en las crónicas que él mismo hizo del juicio, de todas las sesiones del juicio. De verdad, si os interesa el caso y os gusta la literatura, os lo recomiendo muchísimo, aunque probablemente ya lo conozcáis porque también es un libro muy, muy, muy conocido. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Decidme, por favor, qué os parece, si pensáis como yo, que este hombre no merece estar en libertad. Si pensáis que su comportamiento se justifica por algún tipo de trastorno mental, o pensáis que actuó por puro egoísmo, narcisismo y a su propia conveniencia. Y decidme también si habéis leído el libro o si habéis visto la película, porque se ha hecho una película basada en el libro. Yo en la película no la he visto, ¿eh? Se llama también El adversario por si os interesa. Bueno, como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir. Y como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.